La presente sesión de audiencia se grabará a través de la plataforma Microsoft Teams. Se les solicita a los participantes apagar celulares, encender la cámara para la diligencia, al momento de hacer una intervención, habilitar el micrófono, al momento de concluir, silenciarlo. San José de Cúcuta, 23 de febrero de 2023. Se continúa con la audiencia de pruebas y calificación provisional ordenada por el radicado 2021-00-529. Preside esta audiencia la honorable magistrada de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Norte de Santander, Arauca, doctora Marta Cecilia Camacho Rojas. Las presentes diligencias se dan por queja del señor Héctor Miguel Parra López, quien se encuentra conectado, en contra del abogado Carlos Bolívar, quien no asiste el día de hoy, pero sí lo hace su defensor de confianza, el doctor Omar Javier García. Se deja constancia que el señor representante del Ministerio Público no asiste el día de hoy. Buenos días, habilitados con la presencia de el abogado del investigado. Procedemos entonces a la continuación de esta audiencia de pruebas y calificación. Vamos a identificar primero los asistentes a esta audiencia, empezando por el abogado defensor contractual del investigado. Abogado Omar Javier, por favor. Micrófono, abogado. Muy buenos días a los presentes. Mi nombre es Omar Javier García Quiñones, identificado con cédula 88-213-586 de San José de Cúcuta. Tarjeta profesional 89649 del Consejo Superior de la Judicatura. Abogado todavía en ejercicio. Con dirección Avenida 4E, número 649, oficina 328 del Centro Jurídico. Número telefónico 310-869-5598 y para efectos de notificación en mi correo electrónico drpolifemo@1@gmail.com. Gracias, abogado. El señor Héctor Miguel Parra, en su calidad de quejoso, por favor, nombre, cédula. Sí, muy buenos días. Mi nombre Héctor Miguel Parra López, identificado con la cédula CINEA 13-814-433, SPM Bucaramanga. Mi dirección, urbanización Tabacoa, Casa A, 10A, Villa del Rosario. Mi correo electrónico hectorparral@hotmail.com. Gracias. Señor Leonardo Jacome, por favor, nombre, cédula. Documento en la Cámara. Buenos días a todos los asistentes, señora magistrada. Leonardo Jacome Carrascal, cédula 1090-389-350, dirección Urbanización Parados 1, Casa 15, correo electrónico jose.jacome@ufps.edu.co. Señor Jacome, en esta audiencia usted va a rendir un testimonio. Ese testimonio lo rinde usted bajo la gravedad del juramento. Ese juramento, una vez rendido, le exige decir verdad y solo verdad en lo que usted vaya a decir. De no hacerlo, podría incurrir en un delito tipificado y sancionado en el Código Penal con prisión, que se denomina falso testimonio. ¿Me entendió la importancia del juramento? Así es, señora magistrada. De igual manera, debo advertirle que la Constitución Nacional le da el derecho de no autoincriminarse, de no declarar contra sus familiares dentro del 4º grado de consanguinidad, 2ª afinidad, 1º civil, o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente. Hechas esas claridades, ahora sí, vamos a tomarle el juramento. Señor Leonardo Jacome Carrascal, ¿jura usted decir verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro, señora magistrada. Ya me dio su nombre, su número de cédula. Por favor, indíqueme ahora cuántos años tiene, su estado civil, dónde reside. Bueno, ya me dijo dónde residía. ¿Qué grado de educación tiene y a qué se dedica? Señora magistrada, yo soy ingeniero civil, tengo 2 maestrías, me dedico a la profesión como ingeniero. ¿Qué otra pregunta, magistrada?
¿Cuántos años tiene? 35 años. Estado civil. Casado, magistrado. Señor Leonardo, dígame si usted conoce al señor Héctor Miguel Parra y de dónde lo conoce. Sí, lo conozco de la Universidad Francisco de Paula Santander. Yo en el año 2008, señora magistrada, fui electo presidente de los estudiantes cuando el doctor Parra fungía de rector de la misma institución. Yo estuve enfrente de esa representación, 2 veces elegido, 3 veces elegido, hasta el año 2015. Esa es el espacio donde yo distingo al doctor Parra en función de rector. Luego, cuando termino mis estudios de posgrado en la Universidad Javeriana, yo ingreso a la universidad como docente catedrático en el área de las estructuras de la Universidad Francisco de Paula Santander. Hasta la fecha. ¿Conoce al señor Carlos Alberto Bolívar y de dónde lo conoce? Yo a Carlos Alberto Bolívar lo conozco desde el ejercicio de mi representación estudiantil. Cuando él ingresa a la universidad a primer semestre a Derecho, yo ya era presidente de los estudiantes. Pues tuve una relación pues muy cordial como el de un presidente con estudiantes. Sin embargo, pues con el joven Bolívar en muchas ocasiones nos hemos encontrado en estrados judiciales, 2 veces hasta el Consejo de Estado, por denuncias que él ponía hacia mi persona. Luego, en el escenario político, en mi ejercicio como concejal de la ciudad cuando lo era, él también estuvo como candidato, entonces ha sido por mucho tiempo el reconocimiento que he tenido con el señor Bolívar. Circuló y entiendo que el señor quejoso manifestó que usted fue una de las personas que le mostró un video del investigado diciendo algo así como que rechazaba de manera categórica la amenaza de muerte contra el líder estudiantil César Arias y que responsabilizaba al señor Héctor Parra que por favor de que se responsabilice de la banda de, abro comillas, perros bravos, de gángster, de la bandola de fulanos, que la universidad se tocaron, dice él en el video, por lo que ellos han venido adelantando en contra de los intentos del señor Parra de buscar un 7º periodo. Y al último dice, Héctor, desmovilícese. ¿Usted conoció ese video? Sí, señora magistrada, claro. El señor Bolívar sube ese video en sus redes sociales, específicamente en su WhatsApp, en su estado de WhatsApp. Yo procedí a descargarlo mediante un captura de pantalla y grabador de pantalla, porque me pareció muy grave las aseveraciones que hacía el señor Bolívar con respecto a una manifestación de rechazo hacia un aparente amenazas hacia César Arias, y de la ligereza como el señor Bolívar pues incrimina a Héctor Parra y al final pues también con unos calificativos de pronto a las personas que acompañan al señor Héctor Parra en la universidad, y al final el desmovilícese como una afrenta, como que pues dadas las circunstancias sociales y de orden público en la ciudad pues son además peligrosas y tendenciosas. Yo le llamé al doctor Parra y le dije,
Doctor Parra, me parece grave que Bolívar esté diciendo que lo incrimina a usted sin ninguna prueba sobre las amenazas de César Arias y al final pues lo invita a desmovilizarse. No sé bajo qué intención o qué pruebas tendría el señor Bolívar para hacer esa aseveración. Ese video, ¿cómo llegó a usted? En el estado de WhatsApp, en el estado de WhatsApp del señor Bolívar. Yo lo vi en el ¿En estado de los WhatsApp del señor estados? Bolívar. En el estado del WhatsApp. Yo lo vi en el estado de WhatsApp. ¿Usted tenía el número de teléfono de él? En el momento sí, claro, ya pues nosotros ya no, creo que hasta nos bloqueamos de los celulares él y yo, porque ¿Qué teléfono, si recuerda qué número era, que usted señora lo hubiese magistrada, visto en ese dale, estado de es que digo WhatsApp? así está acá. Y Señor si Bolívar. recuerda en qué fecha. Más o menos fue por la primer semestre del 2021, señora magistrada, cuando el señor Bolívar estaba con el señor Heriberto Moreno bajo unas denuncias, unas demandas que han hecho hacia el doctor Parra, y creo que había salido un fallo a favor o qué sé yo, y luego señor César Arias salió diciendo en sus redes sociales que había sido amenazado cuando en los estados de Bolívar pues apareció dicho video. Es más, yo tengo el video descargado, si lo quiere lo puedo reproducir, está aquí en mi escritorio. No, pero yo necesito saber si usted sabe o tiene conciencia de cuándo fue la fecha de ese video. Señora magistrada, yo sí, pues el día exacto no lo tengo, le soy sincero. ¿Ni el mes? El mes de primer semestre de 2021, ya magistrada, mayo, por las fechas. Bueno, ¿usted qué hizo con ese video entonces? Micrófono, señor Leonardo. Yo procedí a mostrar el video al doctor Parra, lo busqué en la universidad, le dije, doctor Parra, mire, más ya varios representantes estudiantiles de la época también lo tenían, estaban preocupados por dicha aseveración. Entonces, yo se lo mostré, lo descargué y procedí a dejarlo ahí vía WhatsApp para que interpusiera las denuncias necesarias. ¿Y se lo mostró a él? Sí, sí, claro. ¿Le dio copia a él de ese video? Sí. El doctor Parra no usa WhatsApp, entonces yo se lo entregué, se lo envié al celular a otro amigo que estaba cercano a él para que él lo pudiera reproducir o tuviera ahí el ¿A momento de usarlo. quién? Al profesor, que no recuerdo el nombre bien, magistrado. Regálame un segundito, yo lo tengo acá. ¿Y no tiene el registro de cuándo lo envió? Voy a buscarlo, señora magistrada. Es que, regáleme un segundito, por favor. Profesor Jorman. Él estaba en ese momento ahí. Yo le dije, mire, profe, para que usted le muestre al doctor Parra. Al profesor Jorman, señora magistrada. ¿Jorman qué? Tengo el apellido de él acá. Si puede, me regala un segundito, magistrada, ya busco aquí en mi celular.
Yolmar Bajos, señora magistrada. Él es docente, él estaba en ese momento en la torre administrativa. Y yo le dije, Yolmar, mire, ahí le envío yo ese video. ¿Y usted para no que, tiene por favor. ahí la conversación todavía para saber No, cuándo porque lo la envió? conversación fue personal, señora magistrada. Es decir, Ah, yo le dije, ok. mire, Yolmar, esto me parece grave. Ahí está el video descargado para que porfa usted lo revise. Y pues miren a ver si cabe las denuncias pertinentes. Usted me dice que otras personas vieron ese video, ya tenían ese video. Esas personas, alguien le comentó de esas personas cómo había conseguido ese video. Por WhatsApp, señora magistrada. Por el Estado. Por el estado de WhatsApp. Claro, es que él lo sube a su estado de WhatsApp y lo ve lo que lo tienen agregado. Y pues ese video de esa magnitud y con esas aseveraciones, pues causan los Yo estudiantes. entiendo que los estados de WhatsApp se miran si yo entro al estado. Sí, Si sí. yo no entro, pues yo no sé Si qué usted tiene entra, usted en el no los estado. ve, exacto, así es. ¿Cuál era la problemática con el señor César Arias? No, entiendo que el señor César Arias, un joven de trabajo social, activista y todo lo demás, en sus redes sociales manifiesta que fue amenazado, la verdad. Cuando él manifiesta eso, pues Bolívar hace su video de apoyo y pues ahí se manifestó todo este tema del video y demás. Pero él tiene algo que ver con la universidad, el señor César Arias. No era líder estudiantil, él era líder estudiantil, no tenía representación porque él nunca se eligió a ningún cargo. Él pertenece o estaba en el momento presidiendo la ASEO, que es la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, pero pues eso es un tema, una organización a nivel nacional que no tiene o no pertenece a la estructura orgánica de la universidad, simplemente son asociaciones de estudiantes que se forman y él es era de la ASEO, desconozco si sigue siendo de la ASEO, pero era de la ASEO y ahí fue cuando pues, donde yo tengo el Pero conocimiento. él estudiaba en la universidad, en la Universidad Francisco de Paula por ese momento. ¿Cómo, señora magistrada? Qué pena, El no le... señor César Arias para ese momento estudiaba en la Universidad Francisco de Paula Santander. No, César Arias ya estaba graduado para la fecha. O sea, no tenía nada que ver con la Universidad Francisco de Paula. No, César fue un muchacho con reconocimiento y trayectoria de liderazgo estudiantil, pero para la fecha de los temas no estaba. Ya se había graduado. Solo pues sigue manteniendo su vínculo con la universidad, tiene sus amigos acá, lo que yo pues entiendo. Doctora Marta, está haciendo ingreso a la sala virtual el apoderado, el quejoso, que ya había sido reconocida en la primera audiencia. Señoría, buenos días para usted, buenos días para todos. Excúseme, pero tuve un problema en la conexión y hasta ahora puedo vincularme a la audiencia. Muchas gracias. Por favor, identifíquese, discúlpeme, señor Jacome. Vamos a identificar al nuevo asistente a la audiencia y continuamos con su testimonio.
Muchas gracias, su señoría. Me identifico ante usted Julio Alexander Mora Mayorga, cédula de ciudadanía 79-690-205, tarjeta profesional de abogado 102-188 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi lugar de notificación, correo electrónico julioamora@yahoo.es. Ya actuó en esta audiencia en calidad de apoderado del doctor Héctor Miguel Parra López. Gracias, su señoría. Bueno, así las cosas, si el señor César Arias no tenía, digamos, ningún vínculo directo con la universidad o algo, ¿qué relación pudo haber sacado el señor Bolívar respecto de que el señor Héctor Miguel Parra pudiese tener alguna incidencia en esa amenaza que supuestamente le hicieron a él? Porque el señor César Arias, en su ejercicio como estudiante y líder estudiantil, siempre estuvo en opiniones en contra a la del rector de la época, que era el doctor Parra, apoyando candidaturas contrarias y más adelante en el apoyo al voto en blanco y todo lo demás. Supongo que esa sea la razón por la que el señor Bolívar hace la aseveración, pues que todos conocemos en el video. El señor abogado Omar Javier quiere interrogar al señor testigo Leonardo Jacome. Por supuesto, doctora. Quien pueda. Doctor Leonardo Jacome, en la narración de sus antecedentes manifestó un vínculo desde el año 2008 hasta la presente en la Universidad Francisco de Paula Santander. ¿Nos puede indicar quién lo designó usted como docente en la universidad, si es tan amable? ¿Quién lo nombró? No es que me nombre. El procedimiento para uno optar para ser docente catedrático, que es la categoría en la que yo me encuentro, es una convocatoria que se hace para ser parte de la base de datos del banco de elegibles de docentes catedráticos, que deben cumplir con ciertas categorías, como tener posgrados, tener diplomado en docencia universitaria, todo lo demás. Uno ingresa y aspira a ser, completa el banco de elegibles. Luego es el director del departamento quien establece la carga del docente. En el caso mío, soy docente del área de las estructuras civiles, edificios y puentes. El señor del departamento me asigna la carga y después, al tener la carga asignada, esta es aprobada en el comité de departamento, que son todos los profesores de planta. Luego esta pasa a decanatura, quienes aprueban la carga académica. Luego pasa al consejo académico, quienes ratifican la carga. Y cuando surta todo este proceso, es al final el señor rector quien firma el contrato asignado de cátedra. ¿Me puede decir quién es el rector? Miguel, para la fecha, Héctor Miguel Parra López. Actualmente, Sandra Ortega Sierra. Preguntado, doctor Leonardo, usted acaba de manifestar que desde el año 2008 conoce al señor, está vinculado dentro de la universidad y conoce al señor Carlos Bolívar, y manifestó de que tienen unas posiciones radicalmente opuestas. ¿Usted nos puede informar cuál ha sido la posición del señor Carlos Bolívar con respecto a las reelecciones que se realizó por parte del señor Héctor Parra durante todo ese periodo desde el 2008 hasta el día de hoy? No, hay que hacer una precisión. Yo no conozco a Bolívar del 2008. Desde el 2008 yo fui presidente de los estudiantes. Bolívar ingresa mucho después a ser estudiante de primer semestre. Ya yo tenía 2, 3 años de ser presidente de los estudiantes. La posición de Bolívar, una posición siempre había sido característica, pues una posición contraria a la administración, y nosotros fuimos contrarios políticos al interior de la universidad. Eso es evidente en toda su posición. Usted manifestó que forma parte o fue concejal de la ciudad de Cúcuta. ¿Usted nos puede manifestar por qué partido? Por el Partido Conservador. ¿Usted le puede ilustrar, si es tan amable, como lo mencionó, creo que lo sabe,
que el señor Carlos Bolívar fue candidato al Consejo. ¿Por qué partido? ¿Nos puede ilustrar? Por el maíz en una oportunidad, luego se lanzó a la Asamblea por el Verde, luego se lanzó a la Cámara por el Pacto Histórico. Señor Leonardo, Omar. Leonardo, el señor Carlos Bolívar, cuando ha participado como estudiante, cuando era estudiante, él constituyó o realizó la constitución de una veeduría ciudadana dentro de la Universidad Francisco de Paula Santander para ejercer un control como veedor ciudadano a las actuaciones del señor Héctor Parra. ¿Usted qué sabe sobre eso? Sí, una veeduría que se llama Procura UFPS. Sí, así es. Usted quiere informarle al despacho, si es tan amable, si el señor Carlos Bolívar realizó una huelga de hambre como estudiante para ejercer una actividad, llamémosla así, una actividad política para generar que el señor Héctor Parra no fuera candidato a la rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander para renovar un periodo. ¿Usted conoce eso? ¿Supo de eso? ¿Qué consejo superior? No, Bolívar hizo como 3 huelgas de hambre y siempre cercanas a las elecciones y designación para rector. La primera que hizo fue cuando se estaba lanzando la señora Claudia Elizabeth Tolosa contra el señor Carlos Flores Góngora. Él hizo una huelga de hambre porque él inicia un proceso, porque en Centro de Cómputo, que es el centro que organiza la parte académica y todo lo demás, en lo que tiene que ver sistema y digitalización de procesos, que eso era una guarida de corrupción. Entonces se le inicia un proceso para que demuestre que hay la corrupción y que anexe las pruebas necesarias. Entiendo que su huelga inicialmente la hace porque el proceso avanza y podría eventualmente ser sancionado. Entonces él hace la huelga de hambre. Cuando ya la huelga de hambre ya la supera, o se superan los hechos, pues el señor Bolívar se adhiere a la campaña del señor Carlos Flores. Luego, eventualmente realiza años después otra huelga de hambre, y en esta campaña, en estas elecciones de ahora, vuelve y realiza la huelga de hambre sin tener ningún vínculo con la universidad, sin ser estudiante, sin ser docente. En vísperas de una nueva elección hace una huelga de hambre y manifiesta también el apoyo hacia una candidatura en específica. Entonces, yo la verdad, lo que evidencio, y siendo pues un poco ligero con esta apreciación, es que el señor Bolívar en las huelgas de hambre termina apoyando siempre un candidato a la rectoría y deja entrever posiblemente que, pues, que la objetividad de las mismas, ¿no? Pues uno no entiende más allá de cuál serán las intenciones del señor Bolívar en estas huelgas de hambre, pero sí ha realizado como tres huelgas de hambre y pues siempre cercanas a una elección de designación. Es lo que pues ligeramente les puedo yo aquí como decir sin más aseveraciones que comprometan esta declaración. Ingeniero Leonardo, usted desde que ha participado como estudiante y este proceso del 2008 hasta el 2023 siempre ha apoyado al señor Héctor Parra y a los candidatos afines al señor Héctor Parra. Como estudiante desde el 2008 hasta el 2015, Omar, como presidente de los estudiantes electo. Luego, al terminar mis estudios de maestría, ingreso como docente catedrático. Tengo una amistad por el tiempo, como la tengo con casi todos los docentes de la universidad, porque son tantísimos años, una universidad que le tengo todo el agradecimiento y toda la aferencia del mundo. Yo manifiesto, sí, efectivamente, yo tengo una relación muy cordial con el doctor Parra, como lo tuve con Claudia Tolosa, que también fue rectora, y con la señora Sandra Ortega, como también la tengo con los demás candidatos que han estado acá. La tuve con el señor Jean Piero, con el señor Carlos Flores, con, bueno, todos, pero con Yolima. De resto, con todos me conozco, tengo una relación formal.
Leonardo, ¿usted sabía o tiene conocimiento si el señor Carlos Bolívar fue condecorado por el Congreso de la República en el año 2014-2015 por su lucha contra la corrupción? En el caso específico, como veedor ciudadano de la Universidad Francisco de Paula Santander. Claro que lo sé y además me alegra, un egresado nuestro que tenga ese tipo de reconocimiento es importante, además que cada vez que hacía huelga de hambre exhibía eso como un trofeo de guerra y eso sí es muy importante, como también conozco muchos otros que le han dado esa misma categoría y eso es un tema de resaltar, claro que sí lo conozco. Leonardo, usted acaba de afirmar que la condecoración entregada por el Congreso de la República ha sido exhibida como un trofeo de guerra. ¿Por qué? ¿De cuál guerra estamos hablando? No, se lo digo que eso es una expresión que uno utiliza cuando orgullosamente uno muestra una condecoración y él cuando estaba en su lucha, eh, sin entrar en detalles, en su lucha, en su huelga de hambre, pues mostraba su condecoración ahí están las fotos en redes sociales, mostraba su condecoración al lado de su lucha. Usted, como concejal de Cúcuta y a la vez que trabajaba en la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿usted sabía o tiene conocimiento hasta cuándo el señor Carlos Bolívar fue veedor ciudadano en la Universidad Francisco de Paula Santander con reconocimiento de la Personería Municipal de San José de Cúcuta? Sí, claro que sí lo sé. Él estuvo hasta el año pasado, como en agosto. Él hizo una asamblea y se cambió de representante legal, ¿sí? ¿Usted nos puede manifestar en estos momentos el señor Carlos Bolívar qué investidura ostenta dentro de la Universidad Francisco de Paula Santander? Es el delegado del presidente ante el Consejo Superior Universitario, claro que sí, él fue designado más o menos para la fecha de octubre-noviembre. Esta pregunta tiene que ver mucho con el ejercicio. A los ingenieros los investiga el COMIA, a los abogados los investiga la comisión. ¿Usted considera o conoce o tiene conocimiento de cuál es en el fondo la competencia que este despacho tiene con respecto al señor Carlos Bolívar por ser veedor ciudadano? No, Es decir, porque yo simplemente lo que vengo a... La pregunta, pues, no es pertinente porque Sí. la competencia la tengo que analizar soy yo. doctora, El no. le hago la pregunta al señor Leonardo Jacobe, porque una de las discusiones aparentemente el agravio es el término desmovilización. Pero bueno, la pregunta es esta, doctora. ¿Usted sabe en qué terminó el proceso de acción de cumplimiento iniciado por el señor Jorge Heriberto Moreno contra la designación del señor Héctor Parra para que fuera desvinculado de la Universidad Francisco de Paula Santander? Entiendo que se anula es una elección, ¿no? Se anuló fue una elección. Es lo que yo entiendo. Se anula una elección. ¿De qué proceso está hablando, abogado García? Doctora, es que me enteré el día de ayer que la tutela interpuesta por el señor Héctor Parra que es el proceso que utilizaron de base de cabeza para este denuncio disciplinario, la segunda instancia salió del Consejo de Estado donde confirmó de que evidentemente no se le habían violado los procesos. Entonces, como son tantas, y hay un tema, han sido acciones de cumplimiento, acciones de nulidad electoral. Por eso, para ¿de cuál estamos hablando? Doctora, ya se lo voy a enviar. ¿De todas las estamos hablando? Sí, es que son tantos procesos ya la magistrada y que creo que mi amigo Omar pues trae a colación unos procesos que entiendo yo no, para mi concepto no entran al caso de la cual fui citado el día de hoy, señora magistrada. Doctor, estamos hablando del proceso por el cual sirve cabeza para la presente investigación disciplinaria, radicado 54-001-33-33-33-010-2021-0038, medio de control de cumplimiento 25 de marzo del 2021. Bueno, por eso, esa es una decisión que terminó en la primera instancia por hecho superado, ¿no?
Y fue Ah, confirmado. bueno, entonces soy yo el que estoy tal vez confundido. Sí, Doctor Leonardo, yo doctor tengo el Leonardo. proceso y eso fue, en eso terminó. Entonces, no sé, por eso le preguntaba a qué se refería. Doctor, ingeniero Leonardo, una pregunta final. ¿Usted considera que las actuaciones del señor Bolívar se hicieron en ejercicio de qué actividad? A ver, Omar, yo fui citado acá porque yo fui uno de los que vi el video y me pareció gravísimo la aseveración que hace él de inculpar a una persona natural sin tener los elementos de juicios probatorios para tal efecto. Y toda la narrativa del video, cómo termina en desmovilización. Para nadie es un secreto que estamos en una zona de conflicto de diferentes ideologías y eso pues puede en algún momento atentar contra la integridad del señor Héctor Parra. Por lo tanto, yo al ver el video, que además yo no creo que sea una posición de procura, fue una posición muy personal del señor Bolívar, porque es que Bolívar no conoce cuáles son de pronto esta línea tan delgada que hay entre ser un veedor y dar opiniones personales y sobre todo a veces rayando en la injuria. Entonces, es eso lo que yo consideré y considero que es completamente grave. El video es preciso, lo hace, culpa a Héctor Parra y aparte lo envía a desmovilizarse. Entiéndanme que en el contexto del video, ¿a qué hace referencia la palabra desmovilización? ¿Quiénes son los grupos que se han desmovilizado en Colombia? No se han desmovilizado grupos pacíficos. Entonces, esto es un tema que es grave en nuestro contexto y fue lo que yo consideré grave y sigo considerando grave y por eso yo fui quien le comunicó al doctor Parra de este video. Eso es el aporte que puedo hacer a este proceso. Todo lo demás, Omar, yo pues lo que conozco de los procesos consiguientes al tema de las demandas, de todo lo demás, de lo que tenga que ver con Consejo de Estado, Tribunal, pues yo no tengo pormenores porque no hago parte del proceso ni fui vinculado a esos procesos, por lo tanto no debo por qué conocerlos. Simplemente conozco lo que los medios de comunicación han dejado entrever. Lo que sí sé es que a Héctor no lo sacan por corrupción de la universidad, lo sacan es porque anulan su elección, cosa completamente diferente a lo que pudiera cualquier persona pensar. Es una anulación de una elección. Entonces, hago esta claridad, señora magistrada, porque no sé si lo que quería de pronto argumentar el abogado Omar, que es mi amigo además, aprovecho para saludarlo, sea precisamente que Bolívar, bajo el argumento de la anulación de la elección, tiene derecho de pronto de injuriar al señor Héctor Parra. Entonces, creo que eso no debe ser así. Pero ustedes son los que saben de derecho, ya la magistrada, mi respeto para usted. Y pues esto es lo que considero a título personal hacia la pregunta que el doctor Omar Javier me hace. Una última pregunta. Como líder estudiantil, usted hizo un contexto de la situación de violencia del país y de nuestro departamento. En nuestro contexto regional, como líder estudiantil, ¿usted sabe o conoce si en el pasado ocurrió procesos de desaparición y asesinato de estudiantes vinculados con ideología de izquierda dentro de la Universidad Francisco de Paula Santander? ¿Tiene conocimiento o conoció? Un capítulo además doloroso para la educación pública y para la sociedad. Los dos estudiantes, yo hago la claridad, yo hacía 10º de bachillerato cuando esto sucede y entiendo que para la época de los hechos, y lo nombro porque pues muchas veces yo he escuchado a algunos estudiantes decir la muerte de Gerson y el otro joven que se me escapa el nombre. Edwin López. Gerson y Edwin, sí, así es. Gerson Gallardo. Gerson Gallardo y Edwin López, sí. Tratan como de decir, no, que para la época de, la elección, de esos hechos Héctor era rector. Tengo entendido que Héctor no era rector para la época de los hechos. Y además de ser un episodio doloroso, que recordamos con mucho, además la plazoleta central de la universidad tiene un homenaje a ellos. Eso es un tema que nunca se debe olvidar y siempre se debe rechazar. Por eso le digo lo peligroso de las aseveraciones
del señor Carlos Bolívar, hacia ese contexto que no lo quise nombrar desde un principio, pero eso es lo que yo, porque ya la universidad ha vivido ese proceso doloroso que por más que queramos olvidarlo, tenemos ahí grabados todos, porque es algo que no debe volver a suceder nunca jamás, ni en esta universidad, ni en ninguna universidad en Colombia. Y eso fue un capítulo que enluta siempre el alma mater. No más preguntas. Ingeniero Leonardo, muchas gracias por su tiempo. Puede usted retirarse de la mesa. Señora magistrada, feliz día. Muchas gracias a usted y a todos los Igualmente. presentes. Muchas gracias. ¿Qué testigo tenemos a continuación? Doctora, está el señor Fran Tapias, que estaba conectado inicialmente. El doctor Héctor, no sé si nos colabora, por favor, para que pueda ingresar nuevamente a la sala virtual. ¿Y cuál es Ya el lo otro llamó la testigo que magistrada. teníamos? Es el ¿Son los señor, sí, no, faltaría el señor Fran Tapias y César Arias, que el doctor Omar nos informó que ya se le habían comunicado la citación, pero no sabía si iba a ingresar a esta audiencia. Honorable magistrada, ya le informé al doctor Fran Tapias que se conecte. Gracias. Abogado García, ¿el señor César Arias al fin lo vamos a tener o no? Doctora, estoy por vía WhatsApp comunicándome con el señor Carlos Bolívar para acabo de hacerle la pregunta sobre César Arias, si fue posible la comunicación con él y para poder realizar la actividad de que tomemos el testimonio del señor César Arias para que informe el tema de las amenazas, doctora. Sí. Pero no tenemos el contacto. Bueno, No, doctora, ha sido a través de mi cliente. Yo no tengo el contacto de César Arias en estos momentos. A pesar de que lo conozco, doctora, a pesar de que lo conozco. Pero acompañó en el 2014 y el 2015 para las actividades. bueno, vamos a recibir el testimonio entonces del señor Fran Tapias. Presente. Buenos días, señor Fran. Por favor, identifíquese. Nombre y cédula. Mi nombre es Fran Tapia Rojas, identificado con cédula de ciudadanía 1090-367-200. Me muestra el documento en la cámara, por favor. Momento. Ya. ¿Listo? Gracias. Ok. Señor Frank, en esta audiencia usted va a rendir un testimonio. Ese testimonio lo va a rendir usted bajo la grada del juramento. El juramento le obliga a usted a decir la verdad y solo la verdad en lo que vaya a decir. De no hacerlo, podría incurrir en un delito tipificado y sancionado en el Código Penal con prisión, que se denomina falso testimonio. ¿Me entendió la importancia del juramento? Ok, lo tengo claro. Así las cosas, de igual manera le informo que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segunda afinidad, primero civil o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente. Hechas esas claridades y advertencias, voy a proceder a tomarle el juramento. Señor Fran Tapia Rojas, ¿jura usted decir verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Seguro. Ya me dio su nombre, su cédula, ahora indíqueme cuántos años tiene, su estado civil, su grado de educación, dónde reside y a qué se dedica. Tengo 37 años, estado civil casado, de profesión abogado, ¿sí? Con título de maestría, y actualmente me desempeño como jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Francisco de Paula Santander.
¿Desde cuándo es usted jefe de control interno disciplinario? Desde el año pasado, creo que eso fue julio 8 de 2021, no tengo claridad. El año pasado, el mes de julio. Perdón, desde el, a ver, 2021, julio del 2021, más o menos. Dígame si usted conoce al señor Quejoso y de dónde lo conoce, es decir, al señor Héctor Faro. Lo conozco porque cuando yo ocupaba el cargo de jefe de oficina jurídica, él era el rector de la universidad. ¿Ocupaba el cargo de qué? Cuando él era rector, cuando yo ocupaba el cargo de jefe de oficina jurídica, él era el rector de la época. ¿De la misma universidad? De la O misma sea, universidad. ¿usted era jefe de la oficina jurídica de la misma universidad? Sí, de la Francisco de Paula de Santander. O sea, ¿usted ha estado vinculado a esa universidad desde cuándo? Desde abril del 2016. ¿Fue estudiante de esa universidad? No. No, ¿De dónde es egresado? Abogado. de la Universidad Libre Seccional Cúcuta. ¿Conoce al señor Carlos Bolívar? Lo conozco porque pues frecuenta la universidad y en redes sociales, pues es una persona conocida en los que estamos en el marco de la universidad, ¿no? De la comunidad universitaria, ¿no? ¿No tiene trato personal con él ni ha tenido? Lo habré saludado 2 o 3 veces. Usted conoció un video de este abogado Bolívar en el que hace una relación de el quejoso con una amenaza de muerte que tuvo un señor que se llama César Arias y que al final de él dice, desmovilícese. ¿Lo conoce o se lo pongo de presente? Sí, claro, lo conozco. Ese es un video, en su momento me lo enseñaron vía WhatsApp, donde Carlos Bolívar pues dice, ¿no? Que amenazaron supuestamente, presuntamente al joven César Arias y hace unas evaluaciones de que se desmovilice el profesor Héctor. Entonces, pues en su momento cuando ¿Cómo lo conoció ese video? vía WhatsApp. ¿Quién se lo envió? No, en la oficina me lo enseñó, creo que en su momento fue un beca, un muchacho, un joven que estaba haciendo beca. O sea, la verdad, como la oficina jurídica tiene que tratar con estudiantes para el tema de convenios, pues, y profesores, diario entran muchas personas y eso es un video, pues, que generó impacto en su momento, ¿no? ¿No recuerda quién se lo mostró? Para ser precisos, no. No, porque pues varias personas me hicieron alusión al video y me lo enseñaron. Dentro de sus contactos, ¿usted ha tenido al señor Bolívar? No, No. contactos de celular, ¿no? Por Sí, redes claro. sociales, pues, Sí, no, en el celular. sí. ¿O lo sigue en alguna red usted? Seguirlo como tal, no. En el Facebook, pues aparecen los videos, todo lo que él hace y declaraciones, pues ahí uno se entera de todas esas cosas, ¿no? ¿Pero usted lo sigue? Pues seguirlo no, porque seguirlo es que yo le de pronto tal vez me gusta o me No, afilié a la página de él.
Seguirlo es seguirlo. Usted le da a seguir. Usted lo sigue. No lo voy a seguir, pero sí tengo conocimiento de los videos que sale por redes sociales. Es que yo tengo mi Facebook, pero yo no a nada le doy me gusta y nada de eso. O sea, sí. Pero sí me entero por las redes sociales, obviamente. Cuénteme una cosa, usted, ¿cuándo vio ese video? ¿Cuándo se lo mostraron? Si usted recuerda, ¿en qué año? ¿En qué fecha? Eso creo que fue en el yo soy malo para las fechas, pero recuerdo que está en el periodo del el primer semestre del 2021, más o menos fue. Yeah. Estamos hablando de enero a junio del 2021. Sí. No saben qué mes exacto. No. ¿Usted tomó copia de ese video o lo dejó así o solo lo vio y hizo algún comentario y en caso positivo con quién? Pues lo vi en varias oportunidades porque las personas pues al ver eso pues exclamaban preocupación y fueron a mostrarme el video. Pues después del video lo que yo hice fue comentarle al profesor Héctor en su momento, porque era mi deber, era el rector de la universidad en su momento, de comentarle la situación que pues consideraba que estaba afectando su buen nombre, dado que era un egresado abogado que estaba haciendo esas declaraciones, ¿no? Y pues que analizar la situación porque también la universidad, aunque es una persona jurídica, pues también podría haberse afectado el buen nombre de la universidad, ¿no? Esa fue el comentario que le hice al profe, al doctor Héctor. Pero usted no copió el video, ¿sí? No. O sea, no recuerdo si lo tuve un momento en el celular, pero como uno va borrando todo, ¿sí? ¿Y cómo llegaría ese video a su celular? Pues como le digo, como uno tiene tanto contacto acá con la comunidad universitaria, estudiantes, profesores, y pues en el momento como estaba en la oficina jurídica, pues yo considero que las personas me querían insinuar de que hiciéramos algo, ¿no? Porque pensaban que el buen nombre de la universidad estaba siendo afectado, ¿no? O sea, es normal que busquen a la oficina jurídica cuando haya cualquier señalamiento que afecte a algún profesor o estudiante de la universidad. El abogado defensor contractual del señor Bolívar va a interrogar. Sí, doctora. Bien, pueda. En el relato del testigo anterior manifestó que los amigos de Héctor Parra ayudaron a elegir a Claudia Tolosa. A usted lo nombró Claudia Tolosa como jefe. Doctor García, qué pena, yo no le escuché ese testigo. Me da pena, pero usted está partiendo un presupuesto falso. Doctora, lo mencionó. Si quiere ver el audio. No, yo no lo escuché. Bueno, doctora, usted lo nombró ¿quién como jefe de control interno disciplinario? Como jefe de control interno disciplinario, en su momento es el doctor Héctor. Preguntaba, cuando a usted le manifestaron que se tomaran medidas contra el señor Carlos Bolívar, en ese momento usted era el abogado de la oficina jurídica, ¿usted en algún momento no pensó tomar medidas en colocar denuncios de que había unas presuntas amenazas contra el señor César Arias? ¿Me repite la pregunta, perdón? La pregunta es, usted como jefe de la oficina jurídica que estaba ejerciendo, que se le acercaron amigos para decirle que había que tomar medidas para defender el honor de la universidad, ¿en algún momento usted como jefe de la oficina jurídica no evaluó la posibilidad de presentar denuncias de las posibles amenazas o las insinuaciones de las amenazas que se está relatando contra el señor César Arias? Muy bien, mi estimado colega. En su momento, para mí, eso de las presuntas amenazas de muerte eran simples apreciaciones subjetivas porque no había ningún material probatorio que conllevara a que la universidad tomara acciones serias en el asunto.
Lo que sí se pudo reflejar en ese video de WhatsApp eran injurias o calumnias en contra de un miembro de la comunidad universitaria, y pues yo le comenté al rector para pues que él evaluara si desde su ámbito personal consideraba que era necesario él defender su buen nombre, porque en su momento pues no estaba, o actuar en contra, en defensa del buen nombre de la universidad, pero como tal, no había ningún material probatorio que yo recuerde en la época o algo serio que conllevara a desplegar el aparato jurídico de la universidad en aras de defender o salvaguardar o tratar de proteger la vida del joven, porque se dicen muchas cosas por redes sociales y la administración pública pues tiene unos recursos limitados y unas personas dedicadas a ciertos temas y no puede estar actuando por simples supuestos. Doctora, esta pregunta va muy recientemente el señor, usted es jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario en estos momentos. Recientemente el señor Carlos Bolívar, al mediodía de ¿qué días anteriores a esta presente audiencia, fue agredido en las instalaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander? ¿Usted está adelantando alguna investigación disciplinaria por esas agresiones que recibió el señor Carlos Bolívar recientemente? Primero, los hechos que usted menciona no me constan, ¿sí? No tengo ninguna queja, nadie me ha notificado, me ha puesto en conocimiento de esa situación, ¿sí? Entonces, por tal motivo no estamos adelantando ninguna investigación. Muchas gracias, doctora. No tengo más preguntas para el doctor. Gracias, señor Tapias. ¿Puede usted retirarse de la audiencia? Listo. Bueno, muy amables. Muy amable por su tiempo. Abogado García, ¿contamos con don César o no? No, doctora, no se encuentra y solicito respetuosamente que se programe una nueva fecha para que el señor explique el contenido de lo manifestado por él con respecto de las amenazas que recibió. Y en cuanto a ese hecho y ese punto, porque pues es una petición de mi cliente de que el señor César Arias exponga el tema de por qué fue lo que él denunció como veedor ciudadano, el tema de las amenazas. Como el señor César Arias hoy no hace presencia y cree la magistrada ponente que tiene suficiente material probatorio para tomar decisión de fondo de calificación en este asunto, voy a proceder a ello. En este caso, con terminación del diligenciamiento previo a las siguientes consideraciones del orden fáctico y jurídico. En consecuencia, le solicito al señor Parra como a su apoderado que me escuchen muy atentamente. El señor Héctor Parra denunció al señor Carlos Alberto Bolívar Corredor en razón de un video en que este señor Bolívar dice que rechaza una supuesta amenaza de muerte contra un líder estudiantil que se llama César Arias y responsabiliza al señor quejoso para que a su vez, valga la redundancia, pues así está en el video, se responsabilice, abro comillas, de la banda de perros bravos, de Gaster, de la bandola de fulanos, que dice el video se tocaron con lo que ellos han venido adelantando en contra de los intentos del señor Parra de un séptimo periodo. Y al último le dice Héctor, desmoviliza. El señor Parra consideró que siendo su contraparte el señor Bolívar dentro de la acción de cumplimiento radicada 2021-038 en el juzgado 10º administrativo mixto de Cúcuta, pudo haber incurrido en falta disciplinaria. Recordó en su queja que la acción
se interpuso esa acción de cumplimiento el 25 de marzo del año 2021 y que el 13 de abril de ese mismo año el abogado presentó un escrito de coadyuvancia como representante legal de la Veeduría Ciudadana Procura de la Universidad Francisco de Paula Santander. Que el 30 de abril de ese mismo año hubo sentencia de primera instancia por carencia actual de objeto y se aceptó la solicitud de coadyuvancia. Y el 25 de mayo de la misma anualidad hubo sentencia confirmatoria de la primera. En su ampliación de la queja, el señor Héctor dijo que tenía 51 años, que era docente universitario. En ese momento, rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, ingeniero de sistemas y con administración en educación. Se ratificó de su queja y recordó que el 2 de febrero del 2021 el señor investigado solicitó al gobernador convocar de manera extraordinaria para nombrar rector, discutiendo su cargo porque estaba ya en causal de retiro forzoso. Que el 25 de marzo del 2021 se le aceptó su renuncia con efectos a partir del 9 de abril de la misma anualidad. Que el señor José Heriberto Gutiérrez interpuso una acción de cumplimiento en aras a que se designara un rector encargado hasta que se nombrara un rector con proceso de selección. Que dentro de esta acción de cumplimiento radicada 2021-038, el abogado coadyuvó esa petición y allegó escrito de complementación el 19 de abril y volvió a recordar las fechas de sentencia de primera y segunda instancia, que en esencia se ratificó por carencia actual de objeto. Que en ese contexto es que empieza a circular el video a que hice referencia al inicio de esta decisión, que él lo pudo ver entre el 20 o 25 de mayo aproximadamente, que se lo mostró un estudiante de la universidad, no recordó quién, no recordó que él aparte de eso no usa WhatsApp, pero que varios miembros le mostraron ese video señalando, por ejemplo, a las dos personas que rindieron hoy testimonio. Dice que el video que aportó a esta investigación se lo entregaron en la rectoría, que alguien se lo entregó pero no recordó quién, y que solo sabe que por WhatsApp circuló y que no sabe si en más redes sociales también. Dijo que no podía acreditar entonces el origen del video, ni el archivo electrónico, ni el canal de obtención, ni la fuente responsable, porque, pues como él anticipó, se le entregó un CD con él, pero él no maneja WhatsApp, no podría establecer eso. Que ese video, obviamente, en su concepto es lesivo como persona y como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, porque en este hay manifestaciones verbales injuriosas y que ponen en peligro su seguridad personal. Dijo el abogado que dijo el señor Héctor que siempre ha tenido inconvenientes o han sido contrapartes en sus aspectos filosóficos o en sus aspectos de posiciones con el abogado aquí investigado. Pues han tenido denuncias ante el ministerio y en la misma fiscalía. En la versión, el abogado dijo que tenía una maestría en filosofía del derecho y teoría jurídica, pero sin graduar, que es litigante en civil y administrativo desde el año 2017,
que ha sido o no sé si al momento su secretario en la alcaldía, que es contratista de ONGs, de IPRIMON. Y respecto al caso en concreto, dijo que era activista estudiantil, que él vio en esa gestión como activista estudiantil que muchos líderes terminaban arrodillados y comprados, esas fueron las palabras que él usó, y que entonces nació la Procuraduría Estudiantil, que tiene personería jurídica anualmente por la personería municipal. Que ellos, eso es una veeduría que decidieron denominarla Procuraduría Ciudadana, que él la creó con otros estudiantes y que es representante desde finales del 2003 y siempre ha sido el representante legal de esa veeduría. Que en la acción de cumplimiento se presentó como representante de la veeduría, pero que sí firmó con su tarjeta profesional. Aclaró que actúa como egresado doliente de su universidad. Respecto al video, dice que le extraña cómo lo obtuvieron, que el día de la amenaza supuestamente que le hicieron al señor Oscar Arias, que le dijeron algo así, abro comillas, deje de joder en la universidad, cierro comillas, que él acreditó todo eso en la fiscalía, que él se indignó, tomó su teléfono que estaba en Bogotá y grabó el video claramente enojado por la amenaza de muerte, porque en la universidad han desaparecido estudiantes, ha visto estudiantes expulsados, disciplinados en procesos inequitativos, que él de hecho dice que supuestamente evitó que se expulsaran estudiantes con una huelga de hambre que hizo por allá en el año 2015. Que dados esos precedentes y que el señor quejoso ha estado 21 años como rector, dijo que claramente el mensaje fue errático y que él, los que sí quiere es que el señor Héctor se retire y que la palabra desmovilícese es multiinterpretativa. También reconoció que en ese contexto era una palabra claramente indecorosa, de la que no se sintió orgulloso, pero que sí invita al señor Parra para que se retire de la universidad. Respecto de la fecha del video, dice que la denuncia fue el 21 de abril del 2021, o sea, ese día fue el que el señor César Arias supuestamente fue amenazado y que ese mismo día hizo el video, que para esa fecha era un ciudadano más, no era empleado público, era un profesor de cátedra contratista. No quiso contestar cómo hizo el video, cómo se hizo público, a quién se lo envió. Dijo que para él era un poco incómodo porque en ese momento era candidato a la Cámara por Norte de Santander y que él lo que necesitaba era concentrarme en su campaña. Que él en su papel de egresado debe denunciar lo que es incorrecto. Reconoció que además interpuso una acción de nulidad electoral que se tramita al 2021-2024 del señor Héctor Parra como rector y que el señor Jorge Moreno también interpuso otra, pero que esa se interpuso en octubre del año 2021. Se pidió que de ese audio se buscaran los metadatos. Se decretó la prueba. El señor
abogado en el momento del decreto, pues interpuso recurso. En el sentido de que en su criterio era el señor Quejoso quien debía suministrarlos. El CTI en últimas hizo el peritazgo pertinente, concluyendo que no podría concluir o sacar de ese peritazgo los metadatos que se estaban requiriendo, como era el canal de defunción o las personas que hayan suministrado el archivo, o cómo es decir, no podía encontrar nada sino con el link que se le dio donde aparece el video. Pues es lo que tiene esta sala como prueba o que obra en este diligenciamiento. Él dice, en esencia, el peritazgo dice que se necesita el original para poder establecer esos metadatos. Como obviamente si el original lo tiene, si es que lo tiene el investigado y no lo aportó, es decir, con el que tenemos es imposible sacar o tener ese dictamen pericial. Hoy recibimos el testimonio de Leonardo Jacome Carrascal y del señor Fran Tapias, ambos funcionarios de la Universidad Francisco de Paula Santander. El primero refirió que mediante un tema de convocatoria y concurso, en últimas se obtuvo por su hoja de vida, pero que indiscutiblemente el que lo designó fue el hoy quejoso. El primero dijo que se enteró de ese audio porque tenía en sus contactos al señor Carlos Bolívar y que abrió su estado y en el estado lo pudo ver. El señor Fran Tapias sí dijo que a él varios estudiantes le mostraron el video y que ambos se cuestionaron sobre el contenido donde tenía una responsabilidad ya señalada ante el señor Héctor Arias y ambos hablaron con el señor rector, le contaron del video, le mostraron para que él iniciara las denuncias respectivas ante lo manifestado dentro de ese video. Es decir, a uno tuvo acceso a él porque abrió el estado. Recordemos que usted para ver el estado de una persona tiene necesariamente que abrirlo. Es una curiosidad, digámoslo así, que tiene la persona respecto a un determinado contacto, pero si usted no le abre el estado, pues obviamente no sabe qué es lo que él está comunicando, salvo que tengan alguna conversación y en ella se haga referencia o se comparta lo que se compartió en el estado. Y al otro, pues le llegó, fue también por terceros que le mostraron esos videos. Y el señor quejoso dice que no recuerda ni siquiera quién se lo facilitó para allegarlo a este diligenciamiento. Del resto del interrogatorio, pues lo único que queda claro, insisto, es que en ambos casos el señor Héctor participó de una u otra manera en la designación de los dos testigos. Y ya las preguntas que hizo el señor defensor, pues lo que plantea es que sí, indiscutiblemente al parecer,
han tenido divergencias o sobreposiciones relacionadas con la universidad entre los testigos y el señor Héctor y el señor Bolívar. Pero aunque el señor Jaco me dijo que pues él conocía a todos y con todos eran amigos, que con todos tienen una relación formal y que sí, que efectivamente el señor Bolívar fue condecorado por el Congreso y que hizo varias huelgas de hambre, pero siempre, dice él, por lo menos en su concepto, eran esencialmente para apoyar a un candidato a la rectoría. De las documentales tenemos que se allegó el radicado 2021-038 tramitado en el juzgado décimo administrativo de Cúcuta. El medio de control de acción de cumplimiento fue interpuesta por el actor Jorge Heriberto Moreno Granados, demandado al Consejo Superior Universitario de la Universidad Francisco de Paula Santander. El 26 de febrero del 2021 se rechazó la demanda, entonces se interpuso una acción de tutela y en razón de ella, entonces se vio el juez obligado a cambiar de parecer y a admitirla el 25 de marzo de esa misma anualidad. Luego hubo necesidad de corregir un error aritmético y el 5 de abril del 2021 se ordenó esa corrección mediante auto de esa fecha. El 12 de abril el señor Fran Tapias contestó la demanda y el 13 de ese mes y año Carlos Alberto Bolívar allegó escrito de coadyuvancia. Luego llegó una complementación el 19 de ese mismo año, el 30 de abril, el juzgado dictó sentencia declarando la carencia actual de objeto, hecho superado, y en el primer ítem de la parte resolutiva se aceptó la coadyuvancia, abro comillas, presentada por el señor Carlos Alberto Bolívar Contreras y en su calidad de representante de Procura, y a los demás abogados sí se les reconoció personería para actuar. El apoderado del demandante presentó recurso y el 25 de mayo del 2021 se confirmó por la segunda instancia. Aquí es importante establecer la calidad en que actuó el señor Bolívar. Pues sí, es un hecho cierto que el señor Bolívar cuenta con una tarjeta profesional que lo habilita a ejercer como abogado, tiene un título profesional como abogado, pero en esta acción de cumplimiento, recordemos primero que para la coadyuvancia no se necesita esa condición y segundo, el abogado aquí investigado en esa actuación esencialmente manifestó al inicio o cuando quiso o cuando presentó esa coadyuvancia, dice el suscrito, da el nombre, da la cédula, da la tarjeta profesional y claramente dice actuando en nombre y representación de la Veeduría Ciudadana Procura de la Universidad Francisco de Paula Santander. Y si bien es cierto, firma con cédula y tarjeta, también firma como representante legal de Procura. Entonces, así las cosas, si tenemos en cuenta que el mismo abogado reconoce que el 21 de abril
del año 2021 fue que, indignado por las supuestas amenazas proferidas al señor Arias, tomó su teléfono y realizó el video, y que de acuerdo al testimonio del señor Jacome, primero lo publicó en los estados de él en su WhatsApp. Lo cierto es que los hechos se concentran, de acuerdo a los dos testimonios recibidos, en el primer semestre del año 2021. Y es cierto que es coincidente el video, por lo menos su creación y su publicación haya sido como haya sido, porque el CTI no pudo establecer cómo, cuándo empezó a circular, ni nada de los metadatos de lo que se le pidió, ni quién lo creó o quién lo volvió viral. Lo cierto es que fue en esa fecha, en ese primer semestre, y reconocido por el mismo señor investigado, que fue para abril del año 2021. Es decir, es en esa temporalidad donde él hace ese video, donde contiene unas manifestaciones que podrían considerarse calumniosas, pero lo que aquí se debe mirar en sede de esta judicatura es si el señor abogado encaja como sujeto disciplinable de cara al artículo 19 de la ley 1123, para que en esta diligenciamiento o por esta judicatura pueda cuestionarse su actuación. Tenemos hechos relevantes ciertos. Los hechos relevantes ciertos es que ese video se realizó, se publicitó, por quién no sabemos, pero por lo menos tenemos claro que el señor abogado sí lo realizó, porque reconoció su autoría, que él dice que fue en abril, o consideremos en el primer semestre del año 2021, y que por lo menos el señor Jacome lo vio del estado del contacto que tenía en su WhatsApp el señor quejoso. Eso es un hecho cierto. El otro hecho cierto es que también el señor, dentro de la acción de cumplimiento del aquí investigado, se hizo parte. Pero entonces aquí es donde debe analizarse con profundidad para establecer si esta colegiatura es la indicada para cuestionar en sede de ética este actuar del señor Bolívar. En esa acción de cumplimiento, el abogado, en mi criterio, no estaba actuando como abogado. Si bien es cierto, tiene una tarjeta profesional, hizo relación a su tarjeta profesional, no es menos cierto que él estaba actuando indiscutiblemente era como representante de la veeduría. Él no estaba en ejercicio de su profesión, no estaba asesorando, patrocinando o asistiendo a una persona natural o jurídica en esa acción de cumplimiento. Lo estaba haciendo como representante legal de una veeduría. Así las cosas, en mi criterio, no estaba actuando como abogado, y en este caso entonces podría ser sujeto disciplinable por las razones antes expuestas. Aunado a lo anterior, en gracia de discusión de que se considerara que estaba actuando como abogado, la falta que podría surgir del video sería la falta relativa al artículo 32 de la ley 1123.
Y en ella, si bien es cierto, en ese video se hacen unas referencias que pudiesen considerarse una calumnia contra el quejoso. En esta se hace referencia a hechos que nada tienen que ver con el proceso de acción de cumplimiento, porque allí lo que dice el señor Bolívar hace relaciones a a su condición dice él que se indignó por la amenaza al señor César Arias. Es un hecho aparte a la acción de cumplimiento. Y si bien hace relación a que dice al señor quejoso que se desmovilice, lo cierto es que no es producto ese video de un asunto profesional, sino más en su condición de veedor de lo que él dice se duele de la universidad donde egresó, pero no es un producto de una actuación profesional. El video hace referencia a hechos que nada tienen que ver con la acción de cumplimiento. Así las cosas, por estas dos razones que espero hayan quedado suficientemente claras, considera la magistrada ponente que en este caso no escapa a esta judicatura este actuar que puede considerarse a nivel penal lo que usted quiera, esta es la entidad o el ente que podría investigar las presuntas calumnias que se hacen en ese video contra el señor Héctor Parra, pero que escapan, insisto, a esta colegiatura por las razones antes expuestas. En consecuencia, por lo expuesto, la magistrada ponente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca resuelve calificar con terminación el diligenciamiento adelantado contra Carlos Alberto Bolívar Corredor por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Contra la misma procede el recurso de apelación que puede ser interpuesto por el abogado defensor contractual del señor Bolívar, por el señor quejoso o por su apoderado en este asunto. En ese orden y con esa finalidad voy a dar la palabra. Empiezo con el abogado García. Abogado García, ¿va a interponer el mencionado recurso? No, doctora. El señor Héctor Miguel Parra va a interponer el mencionado recurso. Sí, doctora, interponer el recurso. Yo considero que el señor Bolívar, actuando como abogado de profesión, pues reconoció que hizo el video, lo compartió y además es un hecho simultáneo con la acción de cumplimiento. Doctora, ¿usted puede recordar la fecha en la cual, eso de abril del 2021, en la cual Bolívar habla como representante legal de Procura, la fecha 19 de abril del 2021? 21. 19 de abril. Ha dicho 21. 2019 y 2021, tengo entendido que el señor Bolívar renunció a la representación legal de Procura el 8 de abril del 2021. Entonces ahí me puede tipificar de pronto un fraude procesal en el momento de hacer la coadyuvancia como eso. Sin embargo, vamos a interponer el recurso de apelación, doctora. El sustento suyo es en que él sí estaba actuando como abogado y que había una acción de cumplimiento. Ahora doy la palabra al señor apoderado del quejoso. Perdón, doctora, mi sustento es que él reconoció que hizo el video y que lo compartió. Gracias, su señoría. Respetuosamente, de acuerdo con el artículo 81 de la ley 1123, pues manifiesto interponer recurso de apelación en contra de la decisión dictada en audiencia.
El recurso lo soporto y lo sustento de la siguiente manera. Está aprobado y acreditado por el despacho que efectivamente el señor Carlos Bolívar el 24 de abril de 2021 realizó el video en cuestión y que él fue quien lo reprodujo por diferentes canales y redes sociales. Está también acreditado y aceptado por el despacho que para esa fecha, 24 de abril de 2021, existía concomitantemente un litigio que se adelantaba en el Juzgado Décimo Administrativo de Cúcuta, bajo el radicado 2021-038, acción de cumplimiento iniciada por el señor Jorge Heriberto Moreno y en la cual el señor Carlos Bolívar pidió ser tenido como coadyuvante. Ahora bien, en la tesis del despacho, la intervención del señor Bolívar no se realizó en calidad de abogado y por eso no sería sujeto disciplinable, y adicionalmente considera que no existe tipicidad de la conducta en razón a que las manifestaciones del señor Bolívar en el video no están referidas al proceso en mención. Con el mayor respeto, discrepo de estos dos sustentos del despacho por lo siguiente. En primer lugar, y como quedó acreditado, la intervención del señor Bolívar sí se realizó en calidad de abogado. Y se realizó en la calidad de abogado porque, si bien es cierto, los profesionales del derecho tienen la posibilidad de actuar como ciudadanos o eventualmente como representantes de una veeduría ciudadana, en tal efecto no tienen que anunciar ni su calidad de abogado ni la citación de su tarjeta profesional. Tenemos claro que los abogados, siempre que suscribimos algún documento y señalamos el número de la tarjeta profesional, estamos actuando es en calidad de abogado. Y la calidad de abogado no se ejerce únicamente cuando se está en representación de intereses de un tercero, pues un abogado, válidamente como cualquier ciudadano, puede iniciar cualquier tipo de acción o ser parte en un proceso. Entonces, la calidad de abogado del señor Bolívar está acreditada con la citación que él invoca y los memoriales que están aportados en ese proceso 2021-038. Sobra decir que, como ha quedado señalado, pues el señor Bolívar ha iniciado diferentes acciones también en calidad de abogado en contra de Héctor Miguel Parra, en las que se invoca esa calidad. En segundo lugar, respetuosamente consideramos que estos hechos sí están tipificados por la ley 1123 en los artículos 32 y en el artículo 33, numeral 10. Si nos atenemos a la tipificación de la conducta, tenemos claro que esas manifestaciones que se realizan injuriosas no tienen que estar referidas al proceso, no están limitadas al proceso, sino que por el contrario, este tipo disciplinario no las limitó a que se trataran de controversias referidas al proceso, sino que las dejó para que fueran abiertas. Razón por la cual consideramos que efectivamente existe una transgresión de la norma disciplinaria, que los abogados no podemos incurrir en faltas contra la recta y leal realización de la justicia, ni contra el debido respeto a la administración de justicia y las autoridades administrativas al hacer videos y difundirlos por redes sociales donde hacemos manifestaciones injuriosas contra nuestra contraparte. Razón por la cual su señoría respetuosamente solicito, con la interposición del recurso de apelación, que se revoque la decisión que en este momento se está impugnando y en su lugar se imponga la sanción disciplinaria correspondiente en contra del señor Bolívar por la transgresión del artículo 32 y del artículo 33, numeral 10. Muchas gracias, su señoría. Su señoría no tiene audio. Tiene razón. Del recurso de apelación interpuesto por el señor quejoso como por su apoderado, doy traslado al abogado defensor contractual del señor Bolívar.
¿Lo quiere descorrer, abogado? Sí, García? doctora, de manera inmediata. Con el debido respeto del señor Héctor Miguel Parra López, aquí los presentes, solicito a la Comisión Nacional Judicial que se mantenga la decisión tomada en el día de hoy por los siguientes aspectos, doctora. Está evidenciado en el presente expediente una contienda de orden político que se trajo a la justicia. Y esa contienda era o no la permanencia en el cargo del señor Héctor Miguel Parra López como rector de la Universidad Francisco de Paula Santander, y como acá lo manifestó el líder estudiantil, hoy empleado de la universidad, señor Leonardo Jacome, se mantuvo una hegemonía de 23 años. En este punto, la actuación de Carlos Bolívar fue una actuación que se desarrolla dentro del marco de la ley 850 del 2003 y dentro de los objetivos de la ley 850 del 2003, artículo 6, que es tomar las acciones como veedor ciudadano, y los instrumentos de acción contenidos en el artículo 16, de colocar las denuncias pertinentes en procura de salvaguardar la integridad de la sociedad y de las personas que participan activamente en el campo de la administración pública. La responsabilidad del señor Carlos Bolívar decae de entrada, doctora, como está reconocido en los autos de reconocimiento como ciudadano, actuando como veedor ciudadano, bajo los apremios del artículo 11, que es la responsabilidad que tenemos todos los veedores ciudadanos cuando participamos como veedores ciudadanos. Y advierto, no como abogado, como veedor ciudadano que colocó en conocimiento de un grupo de amigos, y como él lo ha manifestado, en el minuto 40 de la audiencia anterior, entre el minuto 40 y el minuto 51, Carlos Bolívar hace una exposición y dice, él no puede controlar la mala interpretación que se dio al término desmovilizar. Señor Héctor Parra, el término desmovilizar que jurídicamente se utilizó para la presente denuncia, no es el término desmovilizar que se utiliza por la Real Academia de la Lengua Española, que es claro y conciso: la persona que quiere ser llamada a uso de retiro, Y la discusión que viene planteando Carlos Bolívar desde el 2014 y mucho antes es una discusión de que usted no podía ser reelegido. Es una discusión que él tiene desde el principio sobre la forma como se iniciaban los procesos democráticos. Y hizo huelga de hambre y ha presentado un sinnúmero de denuncias contra usted. Y como lo dijo Leonardo Jacome, con mucho orgullo, a diferencia de presentarlo como un trofeo de guerra, presenta una condecoración del Congreso de la República, un reconocimiento por sus actos como veedor ciudadano. En la acción de cumplimiento y en todas las denuncias, señor Héctor Parra, para que lo sepa que no son 30 ni 35, son como 16 denuncias en la Fiscalía que le tiene a usted, todas las acciones de nulidad, todas las acciones de cumplimiento, todas las acciones que ha hecho el señor Carlos Bolívar, lo ha hecho desde el punto de veedor ciudadano y nada personal. Él renunció como veedor ciudadano, como representante de la veeduría ciudadana, en el proceso electoral reciente que se estaba realizando para hacer un acompañamiento a un candidato y adicionalmente para ser designado por el nuevo presidente de la República, que forma parte de un partido. Entonces, como yo lo digo, y añado estas consideraciones que el despacho las tuvo y las mencionó, doctor Héctor Parra, en ningún momento estamos ante una actividad judicial de Carlos Bolívar como abogado, como sí lo ha realizado en otros escenarios como abogado, en la Contraloría General de la República a nivel departamental o en la Procuraduría General de la Nación, cuando se presenta como abogado y presenta su tarjeta profesional. Vea cómo, tal vez usted no esté informado, los seres humanos, el contexto depende de cómo lo dice. Ahorita usted se llenó de emociones y dijo, el señor Carlos Bolívar está cometiendo fraude procesal porque está induciendo error al despacho. No, doctor Héctor, y lo comprendo en la emotividad. El señor Carlos Bolívar, cuando actuó como veedor ciudadano. Ahora, el planteamiento del doctor de que los que somos ciudadanos y cuando somos ciudadanos tenemos que tener
la coraza de abogado para actuar todo, y entonces todo lo que hagamos como ciudadanos va a ser sometidos al estudio y a las consideraciones del Consejo Superior de la Judicatura. Eso sí es delicado planteamiento. Y tercero y fundamental, que esto es una reflexión. Usted es el rector de la Universidad Fray Paula Santander, rector emérito, condecorado por PhD, por sus grandes logros durante más de 20 años en el ejercicio de esa actividad. Los funcionarios públicos, no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los servidores públicos están sometidos al escrutinio de las personas sobre cuándo deben actuar o omitir. Si van a omitir sus funciones públicas, los ciudadanos podemos hacer el control. Eso se llama el control de los abusos o las omisiones del poder. Y tan así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado que los hechos punibles de injuria y calumnia sean retirados del contenido de las recriminaciones penales y se tengan que manejar como temas contravencionales. Un caso muy conocido, el caso argentino, sobre el manejo del control de los ciudadanos. Un servidor público que se hastía, no permite el control, es un servidor público llamado a los abusos. Entonces, en este contenido agrego unas consideraciones que van más de fondo de derecho constitucional y de derecho administrativo, y que dicen que evidentemente con el cuaderno, con la acción que interpuso el señor Jorge Heriberto Moreno, que también es un veedor ciudadano, debe la Comisión Judicial mantener la posición y los argumentos de que mi cliente nunca actuó como abogado. Y cuando hizo el video, nunca lo hizo. Él mismo dice, dice Carlos Bolívar, mi ánimo no fue que se confundiera el término de desmovilización, atribuido ustedes a una ley sobre desmovilización, de que hablan de la desmovilización desde el punto de vista militar, sino a la desmovilización que era la censura a que usted se retirara de la Universidad Fray Paula Santander. Que esa decisión, para todos, como ya se conoce, fue una decisión que terminó que zanjarse en estrados judiciales. Esas son mis consideraciones, doctora. Listo. Procede entonces la magistrada ponente de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Norte de Santander y Arauca, habiéndose interpuesto el recurso de apelación sustentado en esta audiencia y corrido el traslado por el defensor contractual del investigado, a conceder el recurso de apelación interpuesto tanto por el quejoso como su apoderado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el efecto suspensivo conforme lo indica el artículo 81 de la ley 1123. En consecuencia, una vez se determine por el superior la decisión, ya sea de confirmación o de revocatoria que haga de la decisión que acabo de tomar, se le comunicará por la secretaría de esta decisión. En el caso de que sea de revocatoria, pues nos volveremos a encontrar en este tipo de audiencias. No siendo otro los hechos de la presente diligencia, se termina a las 10:21 de la mañana de hoy, 23 de febrero del año 2023. Que tengan todos muy buen día. Muy buen día, muchas gracias. Buen fin de semana. Gracias, señoría. Buen día para usted.